Señor relator, el siguiente expediente, por favor. Número de orden 28, expediente 226 del año 2023. El proceso seguido por José Pedro Castillo Terrones contra Congreso de la República y otros. Proceso de amparo. En representación de la parte demandante se acreditó el doctor Guillermo Olivera Díaz y en representación de la parte demandada, Congreso de la República, el doctor Javier Ramos Espinosa. Señores abogados, este superior colegiado les concede 5 minutos para que sustenten los argumentos de su demanda. Muy bien. Doctor Olivera, tenga usted muy buenos días. Bienvenido a esta audiencia única y lo escuchamos por el tiempo concedido, lo que usted tenga bien a manifestar respecto a la demanda. Oralizar sus argumentos. Adelante, señor. Gracias, doctor Néstor Paredes Flores, presidente de la sala. Nuestra demanda de amparo es por violación al debido proceso y por violación del derecho constitucional de defensa. ¿Por qué violación del debido proceso? Porque el día 7 de diciembre del año 2022, el Congreso, a una sesión convocada en forma antirreglamentaria, inconstitucional, declaró la permanente incapacidad moral del presidente Pedro Castillo Terrones y, en consecuencia, declaró su vacancia. Dizque, conforme lo dice la propia resolución suprema, resolución congresal aprobada, porque había leído un mensaje a la nación y nada más, y dizque en aplicación del artículo 113, inciso 2 de la Constitución Política, lo cual realmente, señores jueces superiores, es un paralogismo, porque no es cierto que hayan dictado una resolución congresal de vacancia de conformidad con ese numeral constitucional invocado, porque ese 113, inciso 2 de la Constitución, dice que se vaca al señor presidente por incapacidad moral permanente declarada por el Congreso, subrayo, declarada por el Congreso, y el Congreso no declara una vacancia ad libitum, no es libérrimo para declarar una vacancia, tiene que declarar la vacancia con sujeción a derecho. ¿A qué derecho? Al derecho parlamentario que se encuentra regulado en la Constitución Política, en leyes y en el reglamento del Congreso por mandato constitucional. Y resulta que hay violación al debido proceso porque este reglamento establece el procedimiento. Paso 1, para iniciar este procedimiento, se debe presentar una moción de vacancia escrita, firmada por 26 congresistas. Nunca se hizo eso. Luego de presentada esa moción de vacancia, se debe citar a sesión del Pleno para que luego del debate se admita o no a trámite la vacancia planteada. Y para esa aprobación de admisión a trámite se necesita un mínimo de 52 congresistas, un mínimo de 52 votantes. En este caso, no ha habido esta sesión, menos la votación de 52 congresistas. Y después de que se haya admitido a trámite una moción, se señala por el Pleno del Congreso, día y hora para el debate y votación final. Señor, cuando se señala fecha antes del tercer día de admitida una vacancia, tiene que ser con una aprobación de 4/5 partes del número legal de congresistas. Y no lo dice vuestro defensor, vuestro abogado, lo dice el artículo 89A, inciso C del reglamento del Congreso, que dice, si es que se tiene que señalar una fecha de audiencia antes del tercer día, en ese caso se necesitan las 4/5 partes, es decir, 104 votos. Y no solo para señalar la fecha antelada, urgente, sino también para ordenar un debate que nunca hubo, y para la votación final que también exige la suma de 4/5 partes del número legal de congresistas, es decir, 104.
Y en este caso, subyúdice, solo han habido 101. Por lo tanto, no ha habido el número mínimo para infligir la vacancia. Sin embargo, en la contestación de la demanda que realiza el Congreso, que lo muestro acá al público, que tiene 490 páginas con sus recaudos, por lo tanto, 5 minutos es una... Doctor Olivero, habilite su micrófono, por favor. Sí, gracias. Muy bien. Perdón, algo había pasado. Entonces, esta contestación de demanda, en forma expresa, señores jueces superiores, dice que se ha aplicado el artículo 89A, inciso D, es decir, un inciso en donde se establece 87 votos y ellos dicen que ha habido 101 superior a esta votación calificada de 87. Señor, pero para aplicar el inciso D, se tiene que aplicar el inciso C, el inciso B, el inciso A. Parece que los señores del Congreso se saltean al D porque es el único que habla de 87 votos, cuando el inciso C, en forma expresa y en forma excepcional, exige la cantidad mínima de 104 votos, como lo reitero. Señor, y contra esta demanda que en forma expresa imputa la violación al debido proceso, se ha creado un procedimiento. Este procedimiento, que es parte de una farsa, lo inicia la Junta Directiva. La Junta Directiva en la sesión convocada para ese 7 de diciembre dice: la Junta Directiva propone la vacancia. Señor, ni en la Constitución Política ni en el reglamento del Congreso hay alguna norma que permita a la Junta Directiva proponer una vacancia. Y luego de que propone la vacancia, entre comillas, presenta un proyecto de resolución de vacancia, proyecto que fue aprobado por los 101 que les digo, debiendo ser 104. Pero no se puede llegar a una sentencia final si es que no ha habido una demanda, si es que no ha habido un procedimiento, si es que no ha habido contestación a la demanda, si es que no ha habido citación al bajado, si es que no ha habido citación a su defensor o a sus defensores. Eso es, señores jueces superiores, infracción del debido proceso, porque no se ha respetado la línea procedimental que está estatuida en el reglamento del Congreso. Y además se ha violado la Constitución en su artículo 139, inciso 3, que dice que nadie puede ser sometido a un procedimiento distinto de los previamente establecidos. Y el previamente establecido es el que instituye el reglamento del Congreso, en cuyos numerales correspondientes no se permite a la Junta Directiva del Congreso plantear nada, porque la moción que plantea una vacancia es escrita, fundamentada, con seriación de los hechos, con los fundamentos jurídicos relativos a esos hechos y con los documentos que acreditan esos hechos. Señor, aquí en un proyecto de resolución de vacancia, ¿dónde está ese suceder fáctico? ¿Dónde están los artículos del derecho que permiten ese trámite farsesco? Porque no se puede presentar a prima facie una resolución de vacancia para vacar y luego aprobarla. Eso es infracción al debido proceso. Y contra esto, señores vocales, ha contestado la demanda del Congreso y ha reducido la excepción de litispendencia. De nuevo, el Congreso tiene interés superlativo que ustedes, señores jueces, caigan en la confusión declarando una litispendencia, por ejemplo, fundada para que sea improcedente la demanda. Y no solo han planteado una excepción de litispendencia, también han planteado una sustracción de la materia. En efecto, para que ustedes no vean el fondo del asunto, sino declaren improcedente la demanda. ¿Por qué el Congreso no quiere que vean el fondo del asunto y solo declaren improcedente la demanda si el pronunciamiento de fondo? Que algo teme, algo quiere esconder. Además, para sustentar esta litispendencia, presenta, aquí lo puedo mostrar, una supuesta demanda, una supuesta segunda demanda de amparo de don Pedro Castillo Terrones.
Aquí la tengo. Que lo vea el Perú. Que lo vean los señores jueces. Que lo vea el procurador para que me refute. Aquí está la primera página de esa demanda, sin ninguna firma de don Pedro Castillo Terrones. Aquí está la segunda página de esa demanda, sin ninguna firma de don Pedro Castillo Terrones. Aquí está la tercera página de esa demanda, sin ninguna firma de don Pedro Castillo Terrones. Aquí está la cuarta página de esa demanda, sin ninguna firma de don Pedro Castillo Terrones. Aquí está la quinta página, la sexta y la séptima, sin ninguna firma de don Pedro Castillo Terrones. Por lo tanto, esta no es una demanda. Y está don Pedro aquí presente. Él desconoce, no reconoce esta demanda en que se basa la litispendiencia y solo reconoce la única demanda, que es la que está en curso, planteada por su abogado Walter Ayala González. Por lo tanto, la excepción de litispendiencia debe ser declarada infundada y se debe resolver el fondo del asunto. Fondo del asunto que es necesario, pues, que tengas que ser explicitado. Pero 5 minutos, por favor, ruego que reconsideren y que sean 10 y que sean 15 y que sean 20. ¿Por qué no se tiene que infligir esta vacancia? Porque, señor, para una lectura de un mensaje que se lee a las 11:40 de la mañana del 7 de diciembre del año 2022, luego se lo detiene por una supuesta flagrancia a don Pedro Castillo Terrones a la 1:42 de la tarde de ese día. Y la votación final del número 101 votos fue a la 1:59 de la tarde. 1:59 de la tarde, sin que se lo haya citado al que se encontraba detenido en la prefectura, sin que se lo haya citado a su abogado. Eso es lo que nunca se debe hacer en agravio de un presidente de la República en funciones, porque no se puede detener a la 1:42 y recién votar a la 1:59 de la tarde. Señor, ¿y quién lo detiene? Un coronel Harvey Cochado y otros militares y otros policías con una metralleta en mano que le apuntaron por uno de los huecos del vehículo en donde se encontraba don Pedro con su señora, con su hija, con Aníbal Torres Vázquez y otra persona más. Señor, no hay flagrancia para motivar, para justificar una detención de ese modo. Señor, el artículo 2 de la Constitución Política dice que el policía sin mandato judicial puede detener en un delito flagrante, en flagrante delito. Pero luego dice ese mismo artículo que el detenido debe ser puesto a disposición del juez y no de la Fiscalía de la Nación, como se hizo de nuevo como parte de la farsa. Y no se detiene en flagrancia por un policía, termine, por favor, como se le antoja. Tiene que aplicar, señores jueces superiores, por favor, el reglamento el Código Procesal Penal, en su artículo 259, dice que el policía, para detener en flagrancia, tiene que sorprender al sujeto activo del delito, tiene que descubrir en la realización del evento punible. Señor, pero... Señor abogado, el tiempo ha terminado, por favor, concluya con su... Sí, con su exposición. Gracias. Yo le habría pedido que reconsideren, ojalá por 5 más, porque estamos hablando... Señor, le he dado extensamente más de lo concedido, por favor. Muy bien. Entonces, que detuvo a don Pedro Castillo Terrones, lo ha dicho por escrito, que él lo detuvo por orden superior, lo que significa que no detuvo a don Pedro Castillo Terrones porque le constó la fragancia, porque la vio, sino porque le ordenaron, no sé de dónde, no sé cómo, pero le ordenaron. Eso demuestra que realmente él incumplió el artículo 259 del Código Procesal Penal y que incumplió la previsión constitucional. Muy bien. ¿Terminó? Sí, le rogaría que ojalá el procurador, cuando habla, me permita la réplica correspondiente. Por supuesto, señor. Doctor Ramos, tenga usted muy buenos días. Le escuchamos por el tiempo concedido. Adelante. Buen día, señores jueces superiores, y buenos días a todos los presentes. Hemos escuchado con suma atención la exposición del colega abogado de la defensa, quien, dentro de su estrategia, se entiende, comienza su fundamentación fáctica
atribuyendo una inconducta constitucional al Congreso de la República. Pero para entender este proceso, yo quisiera retroceder un paso para recordar a esta honorable sala y a quienes nos están escuchando los eventos del día 7 de diciembre del año 2022. Por la mañana, el señor Salatiel Marrufo respondía ante la Comisión de Fiscalización del Congreso a una invitación efectuada a su persona. Y era la primera vez que una persona integrante y o ex integrante del gobierno anterior señalaba directamente al presidente Pedro Castillo de haber recibido coimas. Eso, en el transcurso de la mañana, iba generando todo un comentario a nivel nacional, pues era la primera vez que ocurría esto. Sabemos que ese día 7 de diciembre el señor Castillo iba a ir al Congreso de la República a responder por un pedido de vacancia. Se había dicho a través de los medios que tenía un equipo legal que lo iba a acompañar, que tenía un equipo de ministros que lo iba a acompañar. Sin embargo, con posterioridad a las declaraciones del señor Salatiel Marrufo, el señor Castillo da un mensaje a la nación. Qué bueno que ha sido reconocido por el doctor Olivera, porque en forma previa se ha hablado de que leyó un documento, que fue un manifiesto, ¿no? que era una simple proclama. No, señores, era un mensaje a la nación. Y hemos visto ya a través de los medios de comunicación que previo a este mensaje y en las coordinaciones que se hacen con los periodistas de Canal 7, él mismo llama a la señora Betsy Chávez y le dice: dile a la periodista que ella diga que es un mensaje a la nación. Señores jueces superiores, sobre este primer tópico, la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, en su artículo 8, cuando define las funciones del presidente de la República, inciso segundo, en su calidad de jefe del Poder Ejecutivo, literal J, establece que el presidente de la República es el portavoz autorizado del gobierno. Entonces, su mensaje era un mensaje oficial, conforme a la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo. ¿Qué nos dijo el señor Castillo, entre otras cosas? No me voy a referir a todas, pero lo primero que dijo ya en la parte conclusiva de ese mensaje a la nación, dijo que él establecía la siguiente medida: disolver temporalmente el Congreso de la República e instalar un gobierno de emergencia excepcional. Es decir, el señor Castillo rompe el orden democrático, rompe el orden constitucional, se aparta del mismo, y a partir de allí es que nosotros sostenemos que, frente a una violación de los artículos 38, 46 y 51 de la Constitución Política, el Congreso, frente al quiebre del orden constitucional, tenía que tomar una decisión. Se ha acusado al Congreso de una vacancia express. Eso no es correcto, señores jueces superiores. Fue una vacancia inmediata. Debía cumplirse, frente al quebrantamiento del orden constitucional, la integridad del artículo 89A del reglamento del Congreso, frente a esta excepcionalidad del quiebre. No, señores jueces superiores. Lo único que no se hizo por parte del Congreso fue presentar una nueva denuncia y la convocatoria, pero los hechos, la flagrancia que se ha pretendido ocultar esta mañana seguía, porque el señor Castillo pretendió evadir a la justicia luego de cometer esos delitos de rebelión o de tentativa. Pretendía irse a la Embajada de México, territorio extranjero según las normas del derecho internacional público. ¿Por qué? Porque buscaba eludir la acción de la justicia, que por cierto no es materia de este proceso. El Congreso, en consecuencia, actúa en defensa de la Constitución, y es así que adelanta la sesión y la mesa directiva propone a la representación nacional un proyecto de vacancia frente al quebrantamiento del orden constitucional que había efectuado el señor Castillo. Para ello se requería 2/3, 87 votos,
hubieron 101 votos y se aprobó la vacancia y se procedió con la sucesión constitucional, la que, por cierto, se pretende desconocer. Dicho esto, dentro del argumento de defensa de nuestra parte, en efecto, señores jueces superiores, nosotros hemos deducido una excepción de litispendencia. ¿Y por qué la hemos deducido? A pesar de que el abogado de la contraria pretende desconocer y pretende enseñar documentos no válidos. Porque consideramos que acá hay una identidad de partes, una identidad de objeto y una identidad de causa. ¿Cómo hemos sostenido y documentado esta excepción de litispendencia? Ustedes tienen dentro de los anexos, señores jueces superiores, que hay un expediente 472 del año 2023. Pero quiero ser muy específico, ruego indulgencia a la sala. Este expediente, el 222, su presentación de la demanda fue el 30 de enero del año 2023. El admisorio, por vuestra sala, mediante resolución número 3, nos fue notificada el 30 de mayo del 2023 y nosotros procedemos a contestar la demanda el 13 de junio del año 2023. Pero, ¿qué había ocurrido en forma previa? Y eso es lo que se pretende negar. Mediante expediente 472, se presentó una misma demanda contra el Congreso de la República, donde se buscaba lo mismo, la nulidad de la resolución 001 y que se reponga al señor Castillo como presidente de la República y que se le paguen los costos. Las mismas pretensiones. Esta demanda fue presentada el 2 de marzo. La resolución 1 de la segunda sala nos fue notificada el 30 de marzo. Procedimos a contestarla el 17 de abril. Por resolución 2, notificada el 25 de abril, se nos dice, téngase por contestada la demanda. El 17 de mayo, el señor Castillo, a través de su abogado, pide una reprogramación de la audiencia. La segunda sala, mediante resolución 3, le dice el 6 de junio, improcedente la reprogramación. El señor Castillo, a través de su abogado, no ha hecho más en este proceso. Pero vemos, este proceso avanzó más rápido que en el cual nosotros nos encontramos, por eso la litispendencia. El señor Ayala, en un último escrito donde sostiene que debe declararse infundada esta litispendencia, nos dice lo siguiente: no, este proceso debe continuar y más bien el 472 es el que debe ser declarado improcedente. O sea, el abogado Ayala reconoce la existencia. Hemos escuchado al doctor Olivera decir que la otra demanda no tiene la firma del señor Castillo. Señores jueces superiores, acá está. Ahí está. La firma del señor Pedro Castillo en la otra demanda. Ustedes lo tienen como anexo en este proceso. En esa línea, el señor Ayala, en su anterior escrito, dice, no, pero la litispendencia no debe proceder porque en este proceso también estamos pidiendo que se declaren nulas cualquier decisión del Congreso que impide el retorno del señor Castillo a ser presidente. O sea, en base a eso dice no hay identidad plena. Nuestra parte considera que hay una litispendencia por identidad plena, pero sin embargo, debo señalar a la sala que dentro de esta institución procesal existe lo que se llama la litispendencia por conexidad, donde se señala que cuando falta o no coincide alguno de los tres elementos, que es sujeto, objeto, causa, que no es el caso, solamente es un extremo de la pretensión, se tendría que aplicar la figura de la litispendencia por conexidad. Y voy a entrar al fondo del asunto de lo más concreto posible. ¿Por qué existe sustracción de la materia?
porque ya ha operado la sucesión constitucional, señores jueces superiores. Es decir, luego de la vacancia del señor Castillo, se convocó a la señora Dina Boluarte y hoy ejerce la presidencia de la República en estricta aplicación del artículo 115 de la Constitución. El segundo extremo de la defensa para la improcedencia de la demanda es la existencia de la indispendencia, ya me he referido a ella, no voy a reiterar. Entendemos también que la demanda busca que la justicia constitucional interfiera con un proceso penal que existe, hasta 2 procesos penales, donde ya la justicia penal ordinaria ha determinado 18 y 36 meses de prisión preventiva contra el señor Castillo, donde ha utilizado los mismos argumentos, cuestionando la decisión del Congreso y ha sido desestimada. Y sobre el tema de la incapacidad moral, a la cual ya me he hecho mención hace un momento, solamente quisiera concluir con lo siguiente. Respecto de la disolución del Congreso y el porqué de la razón en tomar la decisión inmediata, señores jueces superiores. En la sentencia competencial del expediente 006-2019-CC-TC, que fue la competencial que interpuso el anterior Congreso cuando el señor Vizcarra estableció su disolución, ¿qué nos ha dicho el Tribunal Constitucional en esta sentencia? Algo muy importante. Son 4 líneas que me voy a permitir leer, señores jueces superiores. En el numeral o en el fundamento jurídico 221, dice que la disolución del Congreso de la República ocurre en estricto mediante un acto, no mediante una norma. En el 222 se dice, en el presente caso, este tribunal advierte que el acto de disolución se llevó a cabo cuando el presidente de la República dio su mensaje a la nación, no cuando fue publicado el decreto de disolución en el Diario Oficial del Peruano. Conjugando nuestra posición, señor juez superior. Culminado, por favor. Termino la idea, por favor. Conjugando la ley orgánica del Poder Ejecutivo con lo que ha señalado el Tribunal Constitucional en esta sentencia. El señor Castillo dio un discurso a la nación y el tribunal ha dicho, ese discurso debe ser considerado como el acto de disolución del Congreso. Y nosotros sabemos, por texto constitucional, que el Congreso solo se disuelve cuando se niega la confianza a 2 gabinetes, cosa que no había sucedido. Al ponerse al margen de la Constitución, el señor Castillo no puede invocar que se cumpla estrictamente toda la norma reglamentaria para la vacancia. La actuación inmediata del Congreso estuvo acorde a las normas pétreas constitucionales y por ello esta demanda debe ser declarada improcedente. Muy bien. Doctor Oliveros, ¿tiene usted el derecho de réplica? Doctor Olivera, perdón. Gracias, señor presidente de la sala. Hubo un problema técnico acá. Adelante, señor. Le rogaría que sea en la forma más concreta posible porque le hemos dado a los 2 abogados el tiempo más allá de lo concedido en principio. Adelante, señor. Sí, está muy bien que sea así, doctor. Muy bien, adelante, le escuchamos, doctor. Sí, en relación al verbo disolver, no es lo que quisiera el colega que acabo de escuchar. El verbo disolver lo emplea el artículo 117 de la Constitución Política, en donde el presidente de la República solo puede ser acusado durante su mandato por disolver el Congreso. Pero ese verbo disolver debe concordarse con el artículo 45 de la Constitución Política. No es lo que quieren los jueces, sino lo que quiere la Constitución Política en su artículo 45, que en donde, en efecto, se habla de que es delito de rebelión hacer la disolución. Ahí lo dice ese numeral 45, hacerlo, es delito de rebelión.
Y don Pedro Castillo Terrones, al leer el mensaje, al leer el discurso, al leer la proclama, que ustedes la conocen, que no la estamos desconociendo, no ha disuelto nada. La Constitución en su artículo 25 dice que hacerlo, disolverlo, realizarlo, es delito de rebelión. Y el delito de rebelión, señor procurador y señores jueces, lo que dice el Código Penal, artículo 346 del Código Penal, dice que hay que alzarse en armas para hablar del delito de rebelión. Y don Pedro Castillo Terrones lo único que alzó es su papel que leyó y una lectura modesta de lo que fuere, discurso, proclama, mensaje, lo que fuere, no permite, no es un acto ejecutivo de alzamiento en armas. Lo dice el artículo 17 del Código Penal. Cuando el medio empleado es absolutamente inidóneo para llegar a un resultado imposible, entonces nos encontramos ante un delito imposible, lo que en derecho penal se llama la tentativa inidónea no punible. Así que el solo empleo del verbo disolver al hacer lectura no es suficiente porque no se ha realizado ni siquiera tentativa, menos consumación del delito de rebelión. Además, señores jueces, la propia resolución del Congreso, que aquí le tengo, no dice que ha disuelto. Por favor, ojalá el señor procurador duplique. Dice en la primera línea, dice que ante la grave situación generada por el presidente de la República, por pretender disolver el Congreso, por pretender disolver el Congreso. Pretender, señores jueces superiores, es aspirar, desear, imaginar, y las ideas no son punibles desde el derecho romano. Por eso es que se está infringiendo el debido proceso cuando se está validando una detención en flagrancia de un delito que no ha sido ni intentado, porque lo dice el Congreso de la República, solo se ha pretendido, señor. Y el señor procurador dice, la inconducta constitucional del Congreso. Señor, es inconducta constitucional del Congreso cambiar una sesión de las 3 de la tarde a las 12 del día, pero para otros hechos, para otro contenido de vacancia. No, señor. Esta vacancia infligida a la 1:50 de la tarde es por nuevos hechos, como es la lectura a la que me he referido. No es por los hechos de la vacancia que iba a ventilarse a las 3 de la tarde de ese día. Y en cuanto a lo que dice que yo he pretendido emplear, usar una demanda no firmada por don Pedro Castillo Terrones, el colega creo que me sigue escuchando muy bien, esta es la misma demanda que ha acompañado él en su contestación a la demanda de amparo. Está en la página 45, señores jueces, la página 45. Es una copia simple, una copia fotostática, y ese no es un elemento probatorio. Y peor, no es una demanda, algo que no tiene la firma del demandante, del actor, en las 7 primeras páginas. Es cierto que aquí aparece la firma en la última página, Pero eso, colega, la última página no es la demanda es todo el contenido que don Pedro Castillo Terrones lo desconoce, no acepta la interposición de este segundo proceso constitucional para que proceda a la litispendencia. Y en cuanto a lo que decía de Salatiel Marrufo, señor, no es suficiente el dicho, la bocaza de alguien que dice que entregó dinero. No, ese dicho no tiene ninguna corroborancia documental. No hay una información bancaria, no hay información documental de ningún tipo. Por lo tanto, esa palabrita, coimas, solo son por aspirar pues, a un beneficio penal, como lo ha obtenido saliéndose de la cárcel. Y en relación a lo que dice el colega, que esta vacancia motivó la sucesión constitucional. Señores jueces superiores, ninguna sucesión constitucional puede decirse, puede aceptarse
si es que no ha habido una vacancia arreglada a derecho. El colega procurador sabrá que doña Dina Boluarte Segarra juramentó, entre comillas, juramentó a las 3:53 de la tarde del 7 de diciembre. En cambio, la supuesta resolución de vacancia salió publicada en El Peruano el día 7 de diciembre a las 3:57 de la tarde. Eso es usurpar un cargo presidencial porque se juramenta antes que haya sido vacado formalmente. Y si se publicó en El Peruano esa resolución de vacancia, entre comillas, el 7 a las 3:57 de la tarde, por mandato de la Constitución, solo rigen las normas que se publican en El Peruano a partir del día siguiente de su publicación. No lo dice Guillermo Díaz, sino la Constitución Política. Por lo tanto, el día siguiente era 8. Ella ya había juramentado el día anterior. Y no solo había juramentado así, muy citada por el presidente del Congreso. No, el presidente del Congreso, horas antes, había convocado a las Fuerzas Armadas, a las fuerzas policiales, y todas ellas rodeaban el Congreso. Eso es más bien alzamiento en armas, porque está juramentando el cargo antes de tiempo y rodeada de militares y de policías. Eso es usurpación. Doctor Y por Oliver, tanto, termine no es sucesión por constitucional. favor. ¿Terminó? Gracias, señor. Muy bien. Doctor Ramos, lo que usted tenga bien acotar respecto a lo dicho por el señor abogado. Muchas gracias, señor presidente. Interesantes las posiciones jurídico-procesales que estamos viendo en esta mañana. Enriquecedoras, diría yo. El señor, cuando cuestiona el tema de la litispendencia, nos dice, como el señor Castillo no firmó las 6 primeras hojas y solo firma la 7ª, entonces no reconoce la demanda. Interesante la tesis. Entonces, señores jueces superiores, esta demanda de este proceso tampoco tendría, pues, razón de ser, porque el señor Castillo ha firmado la última hoja. O sea, el mismo abogado de la contraria ya va definiendo que su demanda se va a caer si seguimos esa tesis, donde pretende cuestionar la litispendencia. Yo voy a insistir en algo que no dije, pero está vinculado a mi primera exposición que se ha pretendido contradecir en esta mañana. No se leyó un documento, no se expresó una idea. Fue un mensaje a la nación en el ejercicio del presidente de la República, y eso se llama golpe de Estado. Y para que ocurra un golpe de Estado, como lo señala la doctrina, lo considera como un acto de usurpación razonado, metódico, rápido e imprevisto. Eso es un golpe de Estado. No se necesita la fuerza. En la actualidad, ya eso de sacar tanques o que haya matanzas, enfrentamiento entre población o fuerzas armadas y población, eso ya no se da en los actuales tiempos. Los golpes de Estado han cambiado en su estructura y en su ejecución. Lo que el señor dio es un golpe de Estado. Y frente a ese golpe de Estado, el Congreso de la República tenía que actuar. Pero también se nos ha dicho una serie de cosas, como que esto no puede ser considerado rebelión, sedición, que no es golpe de Estado, que estamos equivocados, que ojalá que el Congreso en este momento responda. Pero yo voy a preguntar, es decir, ese día 7 de diciembre, cuando el señor Castillo termina de leer el mensaje a la nación golpista y sale la señora presidenta del Poder Judicial, la señora fiscal de la Nación, el presidente del Tribunal Constitucional, el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas emite un comunicado, todas estas, la Defensoría del Pueblo y la Contraloría General de la República emiten comunicados diciendo que ha operado la ruptura del orden constitucional. O sea, es decir, todos ciudadanos y entidades vinculadas al tema de justicia y control, y también en el caso de la defensa de la integridad territorial, como es el Comando de Conjunto de las Fuerzas Armadas, señalaban que había operado una ruptura del orden constitucional. El único que no considera eso es la parte demandante. Es decir, todos estamos equivocados. Ellos son los únicos que consideran que fue una simple idea que se lanzó al aire. Ese golpe de Estado tenía que merecer una respuesta. Y ya lo ha dicho, permítame, concluyo con esto, señor presidente. El doctor César San Martín, en su
en la resolución que resuelve la apelación a su prisión preventiva del señor Castillo. Y él ahí señala que es claro que el autogolpe en cuestión importaba el hecho de variación de la forma de gobierno, la disolución inconstitucional del Congreso de la República, la disposición de quienes lo integraban, al igual de quienes formaban parte del sistema de justicia cuya reorganización fuera de los marcos constitucionales se anunció. Por lo menos, dice, importaba alterar el ordenamiento constitucional y la consiguiente paz pública. Por ello, él mismo reconoce que la actuación del Congreso debía ser inmediata y era una respuesta de respaldo al orden constitucional. Y concluyo con esto agradeciendo la indulgencia. Los jueces constitucionales, señor presidente, señores jueces superiores, deben considerar que todo efecto restitutorio de un amparo tiene límites. Y en este caso, vamos a invocar el principio de previsibilidad de las consecuencias. ¿Cuál sería la consecuencia de estimar un amparo? El caos social en este país. Y la justicia constitucional debe ser pacificadora, no creadora de nuevos problemas sociales, políticos y jurídicos. En esa línea reiteramos el pedido de improcedencia de la demanda. Muy bien. Doctor José Escudero, ¿tiene usted alguna pregunta para los señores abogados? Sí, señor presidente, si me permite. Adelante, señor, le escuchamos. Con su venia, señor. Doctor Olivera, dado que ambas partes han expresado lo que han tenido a bien señalar respecto del tema de la sustracción de la materia, quisiera, por favor, nos precise cuál es la pretensión que persigue con la presente acción de amparo. Sí, ya lo hemos dicho, señor juez superior Escudero, lo que persigue la demanda es que, declarándose fundada, en consecuencia, se anule la resolución de vacancia. Al anular la resolución de vacancia, entonces ya no hay un presidente vacado. Por ende, recupera don Pedro Castillo Terrones su calidad de presidente constitucional de la República, porque así lo ungieron 9 millones de votos de peruanos, y que un puñado de junta directiva del Congreso, de 3 personas o de 2, no puede solicitar una vacancia sin procedimiento alguno. Es como si los señores jueces superiores hicieran una sentencia sin que haya una demanda de amparo. Y en relación a la demanda de amparo que está el colega, pues... Sí, no nos salgamos del tema. Trato que mis preguntas sean concretas para recibir respuestas en el mismo sentido. Sí. Delimitado el petitorio de su demanda de amparo, le consulto una eventual decisión favorable a ella, ¿cómo se enmarcaría en el contexto de los actuales procesos penales que entiendo han dado origen a medidas de la libertad de su patrocinado? Y dado que estos no forman parte de su petitorio, ¿cómo compatibilizar ambas circunstancias? Sí, señor juez superior. En efecto, hay 2 procesos penales con sendas prisiones preventivas. Pero, ¿cuál fue el motivo inicial de la detención de don Pedro Castillo? La actuación ilegal, arbitraria, abusiva del coronel Colchado. Y el coronel Colchado, que le hizo firmar la papeleta de detención en la prefectura a don Pedro Castillo, permitió que la Fiscalía de la Nación pidiera la detención preliminar judicial de 7 días y luego la prisión preventiva de 18 meses y por fin la prisión preventiva de 36 meses. Pero, señor, al declararse fundada esta demanda de amparo, los jueces penales saben que existe una figura jurídica que se llama cuestión previa, la que pueden resolver de oficio. De oficio deben anular los procesos penales, todos, por cuanto al recuperar la calidad constitucional de presidente de la República, don Pedro Castillo Terrones, en su calidad de ya presidente por mandato de un fallo judicial,
tiene que inmediatamente salir en prisión cuando de oficio los jueces penales anulen los procesos penales y declaren la inmediata libertad. Y como ven, significa que sí es reparable esta afectación que ha sufrido pues, don Pedro. Sí es reparable, porque usted me ha dicho, señor Escudero, la sustracción de la materia que en efecto ha planteado el Congreso, pero la sustracción de la materia es cuando la lesión de un derecho fundamental ha periclitado, ha cesado, ha terminado, ha concluido. No ha cesado la afectación hecha en agravio de don Pedro, porque él sigue acá afectado en su libertad personal por esta detención, por la detención preliminar judicial y por las prisiones preventivas, que todas se deben anular en aplicación del artículo 117 de la Constitución Política, porque siendo él un presidente constitucional en funciones y ungido por un fallo judicial, entonces ya no puede seguir con ninguna prisión preventiva, con ninguna. Esa no puede considerarse. Con esto concluyo, procedente esa demanda. Con esto concluyo. Que conceda aquí a don Pedro, que está pues muy interesado y claro, escuchado por sus jueces. Me ha quedado clara su respuesta y con esto concluyo. Su demanda de amparo tiene argumentos vinculados con la validez del trámite que se viene desarrollando en sede penal, o no tiene argumentos en cuanto a dicho tema. Señor, nuestra demanda de amparo solo busca que se declare fundada la demanda. No le estoy preguntando qué busca, le estoy preguntando si tiene argumentos relacionados con la validez de lo que se viene tramitando en sede penal, donde se ha dictado la prisión preventiva. No, por supuesto que estamos cuestionando la fragancia en la demanda de amparo, por supuesto que estamos cuestionando la detención policial abusiva y por supuesto que estamos cuestionando todas las investigaciones penales que son a seguidilla de una detención arbitraria, inconstitucional, como he dicho, arbitraria, delictiva, porque no se detiene a un presidente de la República en funciones. Recuerden que a la 1:42 de la tarde estaba en funciones y recién la vacancia se dictó, vacancia entre comillas, a la 1:59 y recién se publicó a las 3:57 de la tarde. Así que, además, la justicia constitucional no tendría que preocuparse de estos asuntos penales, porque ya lo estamos diciendo, que declarada fundada la demanda en un solo escritito de cuestión previa presentado en todas las carpetas fiscales, en toda la investigación preparatoria, en todos los procesos que hay en curso, se tiene que declarar fundada porque no puede ser procesado penalmente quien ya es ungido presidente en aplicación del artículo 117 de la Constitución Política, en donde no puede ser acusado por ningún hecho diferente a traición a la patria, haber disuelto el Congreso, haber impedido el funcionamiento, haber interferido al funcionamiento de los órganos electorales, y nada de eso motivan las investigaciones penales ni las prisiones preventivas. Por eso gracias, señor Olivera, muy amable por sus respuestas. Muchas gracias, señor presidente. Eso es todo de mi parte. Muy bien. Señor Velarde, ¿tiene usted pregunta para los señores abogados? No lo escuchamos, señor. Su micrófono. Sí. Le decía que, señor presidente, consume una pregunta, si me permite. Adelante, señor, lo escuchamos. Señor abogado, en la línea que has tenido contestando al magistrado Escudero, solamente para que precise de manera muy concreta, en la demanda usted no ha hecho ninguna referencia a los procesos penales, ¿verdad? ¿O mentira? Mire, ya le dije al señor juez superior precedente que en la demanda sí se cuestiona esta detención en flagrancia, que es la que motiva la detención preliminar judicial y que es la que motiva la investigación preparatoria subsiguiente, y por lo tanto, solo declarando fundada la demanda no, pero hasta ahí nomás, señor abogado, porque esa parte la tengo clara. Lo que no tengo claro es que dentro de sus fundamentos hay expresado razones, lo que ha preguntado el doctor Escudero. Claro que dentro de su petitorio usted ha referido la vulneración de su derecho, me imagino yo, al procedimiento de vacancia, ¿cierto? Sí, eso es lo que estoy sosteniendo. Okay. O sea, hemos tratado la violación del debido proceso y del derecho de defensa. Correcto. Solo quiero la justicia constitucional solo se debe referir a eso y que no se preocupe de los procesos penales, porque vía la cuestión previa es que todo se resuelve. No, lo que me preocupa es que usted me esté señalando
si hay otros argumentos diferentes a los que ha venido respondiendo, como sería el aspecto penal. Por eso era la pregunta, no porque tenga alguna razón para preocuparnos de ese lado. Señor abogado de la parte de demandada, eso justo quería preguntarle también a usted, si es que dentro de los argumentos de usted de contestación han hecho referencia también, o hay dentro de la demanda elementos que den referencia a los trámites penales que se están dando ahorita. Señor juez superior, lo que nosotros de la lectura de la demanda hemos considerado y lo hemos puesto en uno de los tópicos allí contenidos, es que con la demanda se pretendería que la justicia constitucional interfiera con la justicia penal. Eso es lo que nosotros hemos puesto desde el análisis integral de la demanda, porque como bien lo dice el señor abogado de la contraria, buscan que con el pronunciamiento de esta sala, lo ha dicho así, no me quiero burlar, con un simple escritito, la justicia penal tendría que liberar a Pedro Castillo. Previendo eso, hemos señalado esa posible injerencia de la justicia constitucional en la justicia penal ordinaria. Ok, eso es todo, señor presidente, gracias. Muy bien, no habiendo preguntas de los señores jueces superiores, agradeciéndole tanto al doctor Olivera como al doctor Ramos por su intervención en esta audiencia única. Lo hemos escuchado ampliamente, con mucha atención, y los autos pasan entonces a despacho a lo que corresponde a efectos de emitir la resolución. Señor presidente, el demandante quisiera hacer... No, señor, ya terminamos la audiencia. Ya estamos clausurando la audiencia. Muchas gracias y muy buenos días. Buenos días a todos los presentes.